El sueco Gunnar Liljevalch fue descalificado por estar borracho durante la competición. El combate de lucha más largo duró 11 horas. En las semifinales de 1912, el ruso Martin Klein ganó, pero no pudo competir por la medalla de oro debido al agotamiento. Una americana, Margaret Abbott, jugó al golf, ganó y solo supo después que eran los Juegos Olímpicos. Pensó que era una competición normal. Muhammad Ali temía volar, así que se puso un paracaídas para ir a Roma en 1960. Eddie Edwards fue el primer escayolista que compitió en salto de esquí en los Juegos Olímpicos. Kenyon Philippe Bois, al terminar último en los Juegos de 1998 sobre sus esquís, admitió que nunca había visto la nieve antes de la carrera. En 2000, en los Juegos de Sydney, la cajista de Guinea Ecuatorial Paula Barilla Velopa nadó los 50 metros en 64 segundos, el peor tiempo de la historia. Ese mismo año, Eris Mosambani hizo historia al terminar última en los 100 metros estilo libre, nadándolos en menos de 2 minutos. En Atenas, en 1896, el francés Léon Flameng obtuvo una gran ventaja en la carrera ciclista de 100 kilómetros. Todos los competidores se rindieron menos uno. La bicicleta de su adversario se averió. Al ver esto, Flameng se detuvo y esperó a que su rival consiguiera una nueva bicicleta. Fue aplaudido en la meta. En 1936, durante un desfile en Berlín, Liechtenstein y Haití se dieron cuenta de que sus banderas eran idénticas. Después de la competición, las modificaron para diferenciarlas. En 2004, Kwame Nkrumah Hempong aprendió a esquiar. 6 años después, en los Juegos Olímpicos de Vancouver, representó a Ghana con un puesto 53. Al decidir qué deportes son adecuados para los Juegos Olímpicos, hubo una larga lista de deportes rechazados. Entre ellos, natación sincronizada solista, tiro de cuerda, escalada de cuerda, vuelo de globos, duelo de pistolas, ciclismo en tándem, natación con obstáculos y salto de distancia en el agua. En París, en 1900, el tiro al pichón solo se celebró una vez. Para entonces, las palomas ya se soltaban como símbolo de paz. Tarzan Johnny Weissmuller ganó 5 medallas de oro olímpicas en natación hasta 1948. Pintores, escultores, arquitectos, escritores y músicos participaron en los Juegos Olímpicos. En los Juegos de Berlín de 1936, 2 saltadores de pértiga japoneses empataron en el segundo puesto. En lugar de un salto extra para decidir, cerraron las medallas de bronce y plata y las combinaron, haciendo una parte de bronce y la otra de plata. En 1948, los italianos en hockey sobre hierba perdieron por 156 goles. Jamaica debutó en bobsled en 1988, pero por desgracia fue el único equipo que volcó en la pista. En la antigua Grecia, los atletas practicaban desnudos. En el tercer día fue noviembre 6, el competidor de la UAH se vistió como su entrenador de Robson. Las mujeres estaban prohibidas, así que cuando se le cayó el disfraz tras su victoria, la cosa se puso tonta. El castigo era la muerte, pero la familia tenía méritos, así que se libraron. Después, los entrenadores tenían que ir desnudos a las competiciones. El famoso emperador romano Nerón triunfó en 6 competiciones, ganando porque sus rivales se lo permitieron. Los historiadores cuentan que durante las carreras, mientras se deslizaba en trineo, se cayó del carro y los demás se pararon declarándole vencedor. El héroe de los Juegos regresó triunfante a Roma, portando cerca de 2,000 premios. Torius de Rodas, 3 veces campeón olímpico en el siglo Pimber de Strettle, fue capturado en una ocasión por los atenienses. En la antigüedad, la carrera comenzaba con la bajada de una cuerda delante de los competidores y una señal de trompeta. Las medallas de oro no son de oro, son de plata con un baño de oro. La última medalla de oro puro se entregó en 1912. Antes de la Gran Guerra, un corredor etíope ganó el primer maratón en 1960. Bikila Abebe lo hizo descalzo en las primeras competiciones modernas. El primer clasificado recibió una medalla de plata y una rama de olivo. Es una medalla de bronce y serenada. Los Juegos se celebran cada 2 años, en verano y luego en invierno. Hasta 1992, los Juegos Olímpicos de invierno se celebraban el mismo año que los de verano. Solo 2 atletas han ganado medallas en ambos. Las lenguas oficiales son el inglés, el francés y la lengua del país anfitrión. La antorcha olímpica ha recorrido varias veces el espacio durante los Juegos. La tradición dice que Grecia desfile primero en la apertura. En Grecia desfilan 2 veces, al principio y al final.
Los 5 círculos de la bandera olímpica, diseñados por el barón Pierre de Coubertin, representan los 5 continentes. Se eligieron los colores azul, amarillo, negro, verde y rojo sobre fondo blanco porque todas las banderas nacionales tienen al menos uno de estos colores. Los Juegos Olímpicos se han celebrado en 23 países. En 1956, en Melbourne, húngaros y rusos se hicieron brutales faltas bajo el agua durante un partido de waterpolo. Como el árbitro no pudo descalificar a todos, el partido se conoció como la sangre en el agua y los húngaros ganaron 40. Los partidos más oscuros tuvieron lugar en Múnich en 1972, donde miembros de la organización palestina Septiembre Negro asesinaron a 11 atletas y entrenadores israelíes. En Sydney, en 2000, Marion Jones ganó 5 medallas de oro. 7 años después, perdió 7 medallas por dopaje en los Juegos de 1920. Tras la Gran Guerra, los países agresores, alemanes, austríacos, húngaros, búlgaros y turcos, no fueron invitados. En 2008, un atleta cubano de taekwondo pateó a un árbitro tras ser descalificado en Londres. En los Juegos Olímpicos de 2012, se usaron 165,000 toallas en la Villa Olímpica en 2 semanas. En 1928, en Ámsterdam, se permitió a las mujeres participar en competiciones atléticas sin la aprobación del Vaticano. La primera mascota de los Juegos Olímpicos fue un perro salchicha llamado Waldy. En los Juegos de Múnich, en 1972, no se celebró una prueba en Sudamérica hasta 2016. El atleta más laureado de la historia fue Paavo Nurmi, un corredor finlandés. Ganó 9 medallas de oro y 3 de plata. El primer vencedor de los Juegos Olímpicos modernos, celebrados en Atenas en 1896, fue el estadounidense James B. Conor Sherry, que ganó la prueba de triple salto. El medallista más veterano de los Juegos Olímpicos es el sueco Oscar Spahn. Ganó la medalla de plata en tiro en Amberes en 1920 a la edad de 72 años. La participante de mayor edad en los Juegos es Lorna Johnston, de Gran Bretaña. En 1972, a los 70 años, logró el 12º puesto en doma clásica. El participante más joven en los Juegos Olímpicos es Demetrios Lavandera, de Grecia. Compitió en gimnasia en sus primeros Juegos en 1896, a los 10 años. En 1960 se celebraron en Roma los primeros Juegos Paralímpicos. Esto es todo por hoy. Pulgares arriba, suscríbanse y hasta pronto. ¡Hasta pronto!